Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta nueva emisión del canal Radio Cambio de Realidad. Mi nombre es Ruth Morales y todo lo que yo hago ya saben que está en cambioderarealidad.com. Esta emisión de hoy la quiero dedicar a una segunda parte o una continuación de la anterior emisión que se titulaba Mutación de conceptos, toma de decisiones. Entiendo que las personas que me siguen hace tiempo están montadas, por así decirlo, en la percepción, cambio de realidad, en lo que yo estoy transmitiendo desde hace ya un tiempo y que pueden seguir el hilo, por eso digo estar montadas en la percepción, ¿no? En cambio, puede ocurrir que recibas este audio y que sea la primera vez o estés iniciándote en lo que yo transmito como percepción, cambio de realidad y te sea complicado. Realmente hago este paréntesis porque lo que yo transmito es muy simple y ahí es donde está la complejidad de lo que yo transmito. Nosotros ya tenemos demasiado conocimiento e información sobre muchas cosas y vamos a decir sobre quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, sobre Dios, el origen del mundo. Es decir, la información está en el ADN, está desde que nacemos y entonces somos incapaces de vaciarnos para comenzar a entender más allá de las palabras. Por lo tanto, cuando te enfrentas o escuchas algo que te invita a dejarlo todo y te invita a que desde el vacío, entre comillas, porque aquí no existe vacío, desde el no pensamiento, desde el no juicio, a empezar de nuevo a percibir, nos cuesta bastante. No es que ya no solo nos cuesta, es que no tenemos ni idea de que eso existe. Entonces empiezan las interpretaciones sobre algo que no es interpretable. Yo transmito esto por medio de las palabras, repito, la palabra es el vehículo de una información. Esta información que yo transmito me encantaría que se pudiese tomar como una no información. Digamos que es como un antivirus. Es decir, es para que recoja, para que mate, para que anule la información que ya tenemos. No para tener más información, sino para que anule la información que tenemos. Entonces es cuando estamos posicionados en un punto medio y desde el cual podemos comenzar a comprender. Esta comprensión en mayúsculas yo la llamo percepción, que es lo mismo que conciencia, pero no la conciencia, la palabra, la acepción de esta palabra que ya se conoce y que utilizamos muy a menudo en estos tiempos, pues en muchos entornos y ámbitos. No tiene nada que ver el cómo se toma esa palabra a cómo yo estoy intentando transmitir. Por eso utilizo la palabra percepción en lugar de conciencia, para no confundirnos. Bueno, habría que escuchar primero la anterior emisión, mutación de conceptos, toma de decisiones, para poder entender también lo que yo voy a decir ahora. De hecho, lo que voy a contar ahora es voy a tratar de poner en ejemplos, de abrir más esta información para que se entienda mejor, porque yo aprendo, y permítanmelo de aprendo mucho a través de ustedes. Cuando comento cosas, llevo mucho tiempo haciendo conferencias, tanto online como presenciales, llevo mucho tiempo publicando audios, vídeos, y cuando personas no nuevas, porque yo entiendo que las personas que vienen nuevas pues no sepan ni de qué estoy hablando y hagan comentarios que no procedan, eso es normal, porque lo hacen desde su interpretación y no están entendiéndolo. Eso no me refiero a esto. Me refiero a personas que llevan mucho tiempo atrás, siguiéndome y cuyos comentarios son a veces tan certeros que se podría decir que están elevadas en el sentido de que perciben por encima de esta realidad. De repente me di cuenta que no han entendido la
la esencia en el sentido de la esencia expandida, digamos, en la esencia de lo que yo quiero transmitir y transmito desde cambio de realidad, en todos los ámbitos, porque realmente no existen los ámbitos, existe una sola percepción. Cuando abres la experiencia, podemos hablar muchísimas cosas. Es decir, si yo abro una discusión, un tema, pues habrá pros, contras, a lo mejor estoy de acuerdo, y podemos discutir sobre el tema. Cuando percibes, no hay discusión porque no existe el tema, todo es una sola cosa. Entonces, ahí yo me aprendo porque veo a través de estas personas que no se ha comprendido. Entonces, yo podría decir, bueno, es que lo estoy explicando mal, es que no sé explicarlo, es que el mensaje se deteriora, el mensaje se distorsiona, es que el receptor, la persona que lo oye, pues claro, tiene un proceso. Pues pueden ser las tres cosas juntas o no puede ser ninguna de ellas, sencillamente que no se ha entendido y punto. Repito, a riesgo de ser pesada, que esta información, la percepción, va dirigida a un número muy, muy pequeño de personas al mismo tiempo. Quiero decir que en este marco temporal es un porcentaje muy, muy, muy pequeño de personas en el mundo que puedan lograr esta percepción. ¿Por qué? Porque somos actores de una obra. El mismo concepto somos nosotros. El concepto se experimenta a través de nosotros. Si entendemos muchos que esto es un concepto, el concepto no podría experimentarse. Y el concepto se está experimentando. No existe el tiempo. Entonces, si se está experimentando, ¿qué significa? Que el 99% de la población está en el concepto, por lo tanto no puede percibir. Esto es lo más honesto que se pueda decir dentro de la percepción. En la percepción no se puede ser deshonesto, porque no cabe ese valor, no cabe, no puedes ser irresponsable, porque la percepción implica responsabilidad y honestidad, y permítame esas palabras, porque son palabras para explicar la transmisión que yo hago, no porque yo quiera decir que haya una verdad o una mentira. Desde la percepción no existe ni la verdad ni la mentira. Por eso hablo de honestidad. No existe la verdad y la mentira, son la misma cosa. Vale, entonces voy a retomar y voy a intentar a tratar de explicar lo de la mutación de conceptos, el por qué ahora es la última decisión, en qué momento nos encontramos, intentando explicar con ejemplos, y además no solo eso, sino quiero hacer un inciso antes de arrancar de una vez ya. El inciso es que esto no es una descripción de la realidad, por favor. Hay grandes mensajes que se han tomado como una descripción. ¿Es normal que se tome? Sí, totalmente natural, es humano. Pero, repito, me dirijo a un número muy pequeño de personas. Entonces, ese número pequeño no tiene que describir lo que yo estoy diciendo. Tiene que entender que es un vehículo para que ellos perciban, para que ustedes perciban. Y tengo que hacer uso de las palabras. Y las palabras tienen un significado, por lo tanto son pensamientos, son juicios, son interpretables y son descripción en sí, una palabra, lógicamente. Ya he dicho en varias ocasiones, si me quedo callada, pues claro, es mejor, pero es que no lo puedo transmitir callada y yo quiero transmitirlo. Entonces tengo que utilizar la descripción para que luego se deje de describir. Y además voy a intentar ir corrigiendo, ir colocando cada vez que esté comentando algo que pueda ser mal interpretado o, digamos, que sea interpretado. Bueno, la anterior emisión no la tengo cercana ahora porque fue hace unos días y no la he vuelto a escuchar, pero hablé de la mutación de conceptos. Entonces, repito, yo llamo concepto a todo aquello, todas esas palabras que se puedan dar a ese objeto, a esa cosa que hace que nosotros vivamos. Pues ese objeto, esa cosa, es el alma, la mente subconsciente, la mente colectiva, la conciencia colectiva, la programación,
no sé qué otras palabras, el ser superior, el universo. El concepto es un universo también, y el universo es el concepto, que comporta muchos conceptos al mismo tiempo. Entonces, yo he recogido todas esas palabras, todo en una sola palabra, concepto. No puede haber nada en esta realidad si no existe el concepto. ¿Por qué? Porque nosotros somos el concepto haciéndose realidad. Repito, nosotros somos el concepto haciéndose realidad, nosotros somos el alma haciéndose realidad, somos el ser superior, entre comillas, haciéndose realidad, somos la programación haciéndose realidad, experimentándose a sí misma. ¿Por qué se experimenta? Porque no sabe que no tiene que experimentarse. Si lo supiera sería conciencia, pero como no lo sabe se experimenta, y por eso buscamos la salida, y por eso creemos en la evolución, y por eso creemos en la conciencia. La estamos buscando porque el mismo concepto hace que tengas ese vacío y esa búsqueda. Pero realmente existe por el desconocimiento de que existes y de que lo estás experimentando. Entonces, un concepto es cualquier cosa, desde un objeto a una idea, a una época histórica, al sistema político, sistema económico, a la ciencia es otro concepto, por supuesto, la religión, Dios es un concepto, el bien y el mal es otro concepto. Esos los conceptos son cosas que se pueden definir o incluso que son susceptibles de ser definidas. Entonces, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. He comentado que, también emisora. Concepto también se le puede llamar emisora porque esa es la palabra que yo usé más en la anterior, emisión. Porque creo que así se puede explicar muy bien. La emisora está emitiendo, entonces nosotros somos esa emisión de la emisora. Por eso ahora hablamos de, esto me resuena, esto, claro, ¿cómo no te va a resonar si tú eres la emisora? Conecto contigo, tengo una conexión, estoy en sintonía, estás en sintonía con la emisora, por lo tanto te va a ir muy bien, porque estás oyéndola muy bien, lógicamente, pero eres la emisora, no eres consciente de ello. Vale, entonces, utilizando la palabra emisora, la emisora tiene distintos diales. Entonces, vamos a hacer uso de la obra de teatro, del ejemplo de la obra de teatro. La obra de teatro puede tener varios escenarios. Entonces, estamos en un momento en el que se está cambiando un escenario por otro. Y ahora voy a explicar. Un concepto jamás se trasciende. Y ahora digo la palabra trascender con conocimiento de lo que estoy diciendo. Trascender es que se acabó. No es que se acabe, que no existió nunca. Nunca. Entonces, yo no puedo hablar de algo cuando no veo ese algo. Entonces, por ahí me pueden ir entendiendo el por qué un concepto nunca se trasciende. Si trascendiéramos conceptos, tendríamos que ir a otro concepto. Pero trascender el concepto es conciencia. Y entonces el trascender el concepto es una cuestión individual. No porque yo tenga ese propósito humano, evolución de mi ser, no. Es que una parte del concepto, por medio del vehículo que se llama Pepe o María, se esfuma, se me ha ido. Y entonces Pepe o María son personajes a los que le ha tocado representar el trascender el concepto. Pero no hay una evolución, no ha habido un Pepe antes, una reencarnación, un antes y un después. No. Es el concepto que por medio, es decir, el vehículo que utiliza el concepto. Y entonces el concepto también se vacía por medio de vehículos. Por ejemplo, un concepto va a mutar y se va a convertir en otra cosa. Repito, muta. Para mutar, de repente en el siguiente escenario, necesita menos actores. Pero el concepto sigue existiendo. Los siguientes actores lo van a experimentar de otra manera porque el concepto muta. No porque sea otro concepto.
Entonces, ¿qué es lo que ocurrirá mientras tanto? Que esos actores, es decir, esos vehículos del primer escenario, no van a necesitar el concepto tantos actores para el segundo, por ejemplo, y entonces va a haber menos vehículos. ¿Y qué pasará en medio de esa mutación, en el marco temporal del medio de la mutación? Porque el presente se está moviendo siempre. Pues que o nacerán menos niños o habrá muchas muertes en medio de. Y nosotros, como somos muy inteligentes y todo lo describimos y todo lo estudiamos, a lo mejor en ese momento estamos pensando, es que nos vamos a quedar sin personas, el mundo va a haber muchas catástrofes, porque ya lo dijeron la antigua civilización del más allá, o vienen unos extraterrestres a decirnos que cuidado porque va a haber menos personas, porque va a haber catástrofes, va a haber un montón de enfermedades. Es el mismo concepto que hace que digas eso. ¿Para qué? Para que en el siguiente escenario haya menos, que está ocurriendo al mismo tiempo. Lo que pasa es que en la transición, en la mutación, están pasando cosas. Bueno, por ejemplo, los escenarios son los diales, y yo hablaba de las personas. Estamos ahora todos en una transición, no es que estemos todos, es que es el escenario que se presenta ahora mismo en el 2016, según nuestro cómputo del tiempo, en este marco temporal, en este presente continuo, hay una transición de conceptos. Estamos cambiando de dial a un nivel global, no un 100%, pero sí un porcentaje muy alto, global, de todos los personajes, de todos los escenarios. Es decir, estamos en esa transición. No es una evolución, no es el fin del mundo. No, ya hubo muchas transiciones y habrá otras. Ejemplo es el experimentar, por ejemplo, una guerra. Eso sería guerra y paz. Para experimentar una guerra tiene que haber paz. Entonces, si cerramos un marco temporal en donde hubo guerra y hubo paz, los personajes de la obra de ese escenario estaban representando el escenario perfectamente dentro del concepto. El concepto estaba cerrado, entre comillas, porque el concepto no está cerrado. Digamos que es un círculo, pero que se está moviendo, sin estar cerrado del todo. Ese círculo, si tú cortas, imagínense que el círculo está cerrado, fuera una goma, ¿no? Una cuerda que la hacemos como un aro y la cortamos por donde quieras cortarla. Al abrirlo tenemos dos extremos y esa es la experiencia. Por eso el bien es lo mismo que el mal, porque cuando juntas los dos extremos en la misma cosa, justo has cortado ahí. Vale. Seguimos. Entonces, en el marco temporal de una guerra, por poner ese ejemplo, se experimenta la guerra, la paz, y las personas, pues, los personajes pueden pasar siglos, incluso muchos años. Van cambiando el escenario, pero son los mismos, es el mismo concepto que se está experimentando a sí mismo dentro de ese marco. Vale. Y experimentan lo que tengan que experimentar. ¿Qué pasa cuando hay una transición? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Que estamos en medio del escenario antiguo con un escenario nuevo. Repito, corrijo, no es evolución, no es que bien que me ha tocado vivir, no, es que estamos percibiendo y estamos, experimentando el cambio de dial. Y cuando cambias de dial, hay un momento en el que no pillas el dial, ¿verdad? Que suena, pues, distorsionado. Ese momento pueden ser años. ¿Por qué? Porque la experiencia es lo que es. No voy a contar lo que es. Y entonces son años. Y estamos ahora en uno de ellos. ¿Qué está pasando? Que
en esta experiencia, en estos años, hay muchos personajes, ¿vale? No sé la cantidad de personajes de personas que vivimos actualmente en el mundo. ¿Y qué pasa cuando estamos en ese dial distorsionado? No estamos ni atrás ni delante, ni hemos pillado el siguiente. Que hay personajes en el anterior escenario, en el anterior dial, digamos conectados, o no conectados, están personificando, están actuando según los conceptos y las creencias y los patrones, la programación de la anterior obra, del escenario ese. Vale. ¿Y qué pasa con lo siguiente? El siguiente dial que ya está aquí, que también está aquí, pero hay menos personajes, lógicamente. Entonces, son los que se consideran más evolucionados, lógicamente. Es lógico que se consideren superiores. Entiéndame, por favor. No pongan juicio a mis palabras. Son superiores porque los otros son todavía muy antiguos. En realidad, tanto en un lado como en el otro, se puede ser muy feliz. Porque si pillas bien la emisora, el dial, aunque no esté la emisora no esté transmitiendo en ninguno de los dos escenarios al 100%, porque estamos en medio. Pero si lo pillas bien y te lo crees de verdad, tienes el escenario perfecto para llevar tu vida. En cambio, ¿por qué? Ahora ya me estoy explicando mejor. Me dirijo a un número pequeño de personas. Son los que están en la transición, los que están en el dial y no se saben comunicar ni con el anterior escenario, el anterior dial, ni con el siguiente. Porque esta experiencia es comunicación. Y como siempre digo, es como cuando me dicen, bueno, entonces una persona que está vegetando también se está comunicando, al igual que tú que estás haciendo esta pregunta. Todo es una experiencia, el malo, el bueno, el tonto, el listo, el guapo, el feo, el animal, la planta, el universo paralelo, el extraterrestre, el ser superior, el maestro, el iluminado, la ameba, el mono. Estamos todos ahí, experimentándolo. Y nosotros somos los actores, ¿no? Del escenario. Todo lo demás es un escenario. Vale. Y ahora voy a poner un ejemplo. Bueno, antes de poner el ejemplo quería decir, me dirijo a ese número de personas que no se encuentran bien. Pero no se encuentran bien bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque ya no están en el escenario anterior. Y no es que digas que trascendí ese concepto, es que ya yo evolucioné, es que ya pasé de eso. No, es que eso no pueden comunicarse con el escenario anterior, con todo lo que estaba, con todos los valores, la interpretación, el decorado del escenario anterior. Pero tampoco se sienten afines con el escenario que viene. El que va a ser el denso. El que va a ser el denso, el que va a ser el natural, el que va a regir y emitir al 100% en nada, cuando sea, en nada. Y ahí estarán todos, o estaremos todos. Y entonces en este marco temporal en donde estamos viviendo esa distorsión de un paso de un concepto al otro, es imposible que haya personas que estén describiendo la realidad, que estén intentando entrar interpretar la realidad, meterse en un club, porque el nuevo club, la ciencia con la religión, va a tener un nombre, no sé si lo tiene ya, discúlpeme si ya lo tiene, pero ese será el lector de la realidad en el siguiente escenario, en el siguiente dial. Cuando hablo de lector de la realidad es el que nos va a decir cómo tenemos que interpretar la realidad. El anterior era la ciencia. El siguiente es una mezcla de ciencia con religión, con espiritualidad. Porque si miramos atrás, tan solo hace 20 años,
el hablar de ciertas cosas como que no se pudieran tocar de metafísica y tal, era pues un poco, no nos gustaba. Como eso es raro, sí, sabíamos que que había algo de verdad allí, pero no nos gustaba porque no era un señor con bata blanca, con un título, y no se había experimentado. No se le había puesto el sello, como si tú lo hubieras experimentado. Es decir, le estás dando el poder a una carrera y a unos estudios. Esto es increíble, pero no nos damos cuenta. Es un punto de referencia, lógicamente. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si nosotros tenemos que hacer en la obra como si no nos diéramos cuenta? Nosotros somos la ignorancia del concepto haciéndose realidad. Darte cuenta de eso es salirte del concepto y trascenderlo, pero no para pillar otro. No nos creamos que estamos trascendiéndolo cuando estamos pillando la nueva conciencia. La nueva conciencia es la mezcla de la ciencia con la espiritualidad. La física cuántica se llamará de otra manera. Y la espiritualidad ya se ha mezclado con el desarrollo personal, el sistema de creencias, del espejo, de lo que yo creo, mi realidad, lo que yo veo. Bueno, no me quiero meter ahí, pero es eso. Entonces la ciencia va a ir de la mano de la espiritualidad y sobre todo habrá nuevas enfermedades. Claro, nuevas enfermedades para nosotros poder experimentar ese nuevo dial. ¿Por qué? Porque ahora ya la enfermedad ya no es que no sé, que hayamos comido algo y nos siente mal. La nueva enfermedad va a ser que hemos comido eso, pero porque estamos poco avanzados y porque tenemos que experimentar el proceso de enfermedad para sanar una cosa que le pasó al tatarabuelo. Entonces empezamos en una rueda que resulta que es que nunca tiene fin, porque claro, esto no tiene fin. Y esas son las nuevas enfermedades mucho más complejas, porque el personaje va a tomar la responsabilidad de la enfermedad, cuando el personaje no es sino el vehículo del mismo concepto. El personaje no tiene esa responsabilidad. Solo se tiene responsabilidad cuando se percibe. Solo. Y nosotros aquí no podemos estar percibiendo un 100%, por lo tanto tampoco tenemos un 100% de responsabilidad. Porque si estamos aquí es que somos personajes de una emisora y de un concepto. Desde Dios hasta el ser más miserable, hasta la última célula. Y por supuesto que las células, el organismo y todo viene en función de del nuevo sistema de creencias. ¿Qué es el sistema de creencias, señores? Es el nuevo guión del nuevo escenario, igual que hubo otro. Entonces, volviendo a las personas que estamos en medio, estas personas, no me gusta meterme para no mezclarme emocionalmente en lo que estoy contando. Voy a hablar como si yo no tuviera nada que ver. Las personas que están en medio, esas personas no se sienten, repito, afines a un escenario ni al otro. ¿Qué significa, repito? Que no te puedes comunicar. Y resulta que el nuevo escenario está diciendo que todos somos uno, que tienes que unirte unir conciencias, que tienes que estar en sintonía con tu tribu, con tu gente, que todo es el amor. Y tú no entiendes eso, no te gusta eso. No te puedes comunicar desde ahí, con ese nuevo lenguaje, pero tampoco en el anterior. Entonces por eso digo que son las personas que peor lo están pasando. ¿Y qué pasa en el nuevo escenario? Que esas personas que lo están pasando peor, ellos lo ven como que todavía no están avanzados, cuando realmente son vehículos perfectos para ir a la conciencia, para percibir. Es decir, son los personajes que están dando menos carga al escenario. Es decir, son los actores que menos daño hacen y que menos tocan las narices. Es eso. Por ahí va la historia. Son los personajes invisibles, los que no cuentan, los que ni bien ni mal, los que no están dando de comer a la programación. Es eso. Pero eso no lo pueden ver ni lo de antes ni lo de después. No lo pueden ver porque ellos están emitiendo en sus diales y están totalmente programados, porque ellos son la programación misma. ¿Cómo lo van a ver? Creen que lo ven, creen. Eso sí,
Por eso cuando yo oigo interpretaciones de lo que yo comento, entiendo desde dónde lo está diciendo la otra persona. Y no pasa nada. No saben lo que están diciendo con respecto a lo que yo estoy diciendo. Lo están diciendo desde su programación. Es como si nosotros fuéramos a una guardería y viéramos a niños pequeños, chiquititos, jugando. ¿Quién entiende mejor el escenario y el entorno? ¿El niño chiquitito o el adulto? Pues eso es. Percepción frente a programación total. El adulto también está programado, está ahí, y está viendo un niño, y está viendo niños. Eso es una programación, pero tiene una amplitud de percepción. Y jamás se enfadaría con un niño y le intentaría explicar, pues, la revolución industrial. Deja que el niño sea. Ese es el que percibe, dejar que los demás sean, porque están ahí en su historia. Vale. Entonces hay un ejemplo que quiero poner. Ya he dicho antes que el concepto se experimenta en un marco temporal y en ese marco temporal los personajes que están experimentando eso sufren, son felices, pasan cosas, son siempre patrones, pero normalmente no se hacen tantas preguntas en general porque están dentro del concepto y el propio concepto le hace la pregunta y la respuesta. Cuando digo preguntas es como el concepto le da la pregunta y le da la respuesta, está todo bien, es la guerra y la paz. Cuando estamos en este momento como ahora, en donde estamos en un momento de transición, es el momento de las preguntas, pero ¿quién te lo va a responder? El siguiente concepto, es decir, el concepto mutado, la siguiente programación. Por eso ahora hay tantas filosofías y por eso además la tecnología está como está. La información es infinita, pero además infinita y a un 0 segundo, velocidad de luz. Y nosotros creemos estar evolucionados y creemos tener mayor conocimiento por esta situación que estamos viviendo de tecnología y de información y de preguntas y de respuestas. Y entonces nos quedamos con algo o no. Eso es perfecto. El problema es que a quien esto no le gusta y que ya se da cuenta de que hay demasiadas preguntas y demasiadas respuestas. ¿Por qué? Porque está en medio. Ese que está en medio no está viviendo ni vivirá el nuevo escenario. Y cuando digo ni vivirá, por favor entiendan desde dónde lo estoy diciendo. Por favor, no es que se va a morir antes. No es que, ay, ¿y ahora qué pasa? Que no voy a ver a mis seres queridos. Si estás pensando así, no eres tú a quien me estoy dirigiendo. Significa que ya no vas a ser parte de ningún concepto. Porque eres un vehículo de esa transición que ya no hace falta. Es decir, eres un actor jubilado. Pero no eres tú, porque nosotros no somos nosotros. Lo primero que tiene que entender una persona es la no identificación con el personaje. Y eso es lo que hace el nuevo escenario, la nueva conciencia. Preguntarte, yo soy muy importante, mi esencia, de dónde vengo, somos todos uno y tal, pero yo respeto a mi ser y mis vidas pasadas, mis vidas futuras. Ahora me vuelvo a casa porque ya llevo 20.000 vidas y todas estas historias. Le dan mucha importancia al personaje y es todo lo contrario. El personaje no existe como tal. Estamos actuando. En el nuevo escenario no, esto es una obra de teatro. Sí, todo esto es una obra, pero como si se hubiese entendido. Hay un test y una prueba. Cuando se entiende, no se sabe explicar. Cuando se entiende, te quedas en un silencio absoluto. Y por supuesto no buscas información, pero es que esto es lógico. No buscas información, porque estás entendiéndolo. Entonces, voy a poner un ejemplo con el concepto de las relaciones humanas. Todos entendemos, y por favor hagamos el esfuerzo de entender, que hubo una época atrás, hasta ahora, en donde el concepto de relaciones humanas como familia, como valor, y no nos pongamos ahora a decir que es que en el Amazonas hay una tribu. A mí, ¿qué me importa lo que haya en el Amazonas? Estamos hablando del mayor número de personajes de la obra, que son los actores protagonistas de la obra. Es el mundo occidental. ¿Nos gusta oír esto o no?
es el que mueve el mundo. Son los actores principales de la obra. Entonces, repito, el valor de familia, cuando se vivió como un valor, cuando el concepto estaba en su auge, cuando la programación estaba en su auge, cuando la emisora emitía a tope, era genial, porque era un valor bueno. Si tú no tenías familia, eras un desgraciado. Pero si la tenías, era genial, porque es tu punto de referencia. Era la familia. Un valor, un concepto es un punto de referencia. Y por eso tú, si estás en medio, es que no tienes puntos de referencia, no sabes cómo comunicarte con la obra, porque no tienes pared para que te rebote la información ni la respuesta. Estás en el sitio idóneo. Aunque se pase mal, como vehículo, como personaje, se pasa mal, porque te faltan puntos de referencia. Pero lo bueno de estar en medio es que puedes escoger el punto de referencia anterior como el posterior. Los otros no. Los otros están ya ahí. No pueden escogerlo. Son la misma emisora emitiendo. Entonces hay que aprovecharse de la distorsión del un paso de un día a la otro. Por eso hablo de disfruta, porque es el momento de quitarte conceptos y de trascenderlos, si bien esto no se entiende bien. Y esta es mi labor, entre comillas, el que se entienda bien. El transmitirlo para yo también entenderlo mejor, porque cada vez que lo transmito lo entiendo mejor. Vale. Entonces, volviendo atrás, que nunca acabo, el concepto, cuando se estaba desarrollando en la obra, ¿es perfecto? ¿Es perfecto? Se está desarrollando en la obra. Tú no tienes familia, eres huérfano. Qué pena. El sentimiento de padre, el sentimiento de madre, el valor de la familia, después se experimenta en distintos sitios, en distintos lugares, en los diversos lugares de la Tierra de distintas maneras. Pero el valor era muy fuerte. El siguiente valor, este concepto está mutando, por favor, pero no se trasciende. Nunca se podrá trascender el concepto de las relaciones humanas. Pero no solo ese concepto, ninguno va a mutar. Y por eso ahora en la nueva conciencia, en la nueva religión, en el nuevo escenario, se comienza a hablar de estar en sintonía, de yo me relaciono con los demás porque estoy conectado con ellos, pero el de la tribu, del clan, volver un poco al origen, vale. ¿Por qué? Porque está mutando el concepto de familia. Y entonces las personas se sienten, los que son muy poquitos, muy poquitos, que están en el escenario nuevo, pues se desarrollan y se expresan de esa manera. Vale. Y son los que ya ven al padre, a la madre, a los hermanos como todos como seres, entre comillas. ¿Por qué? Porque el dial anterior todavía está sonando, aunque no esté sonando del todo. Y tu padre es tu padre, y tu madre es tu madre, y tus hermanos son tus hermanos. Pero estás queriendo trascender eso. Pero no lo vas a trascender, estás cambiando el nombre. Porque, como ya he dicho en otros sitios, en otros medios, hasta ahora hemos tenido un problema con mi padre o con mi madre y origino enfermedades y tengo que hacer pues una terapia para sanar lo de mi padre o lo de mi madre, más adelante tendré que sanar el de mi compañero de clan o con el jefe del clan. Lo mismo, es lo mismo. Porque encima la enfermedad vendrá dada por ese tipo de cosas, por la sanación a otros niveles. Vale. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Si está mutando este concepto, que las personas, por ejemplo, que se agarran todavía, que son la mayoría al concepto de familia, que están muy programados todavía con el concepto de familia, pues no les va a ir tan mal. Es decir, están viendo que el mundo se desmorona, que eso ya no vale, que la pareja no vale, lo están viendo, pero ellos tienen un porqué muy grande y pueden ser más felices, no es que puedan, es que son más felices con ese porqué grande. ¿Por qué son más felices? Porque tienen un punto de referencia muy firme ellos. Es como morir por la patria. Y entonces muchas personas decimos, ¿cómo una persona puede ir a morir por una patria? Pues es que son más felices a lo mejor que tú que tienes esa pregunta. Tienen un gran porqué y un gran propósito. Pero resulta que los que están en el antiguo escenario no son la mayoría los que tienen ese gran porqué. La mayoría están sufriendo mucho porque
pertenecen al escenario anterior. ¿Cuál es el escenario anterior? Dentro del ejemplo que estoy diciendo, por favor, del valor familia, de relación humana familia. Es que ese escenario está pitando, está sonando con el valor familia, y a ellos les va mal, no encuentran la pareja perfecta, no sanan las cosas de su madre, tienen problemas con todo el mundo de la familia. Entonces están mal, se encuentran fatal. Claro, no se dan cuenta que esto está mutando. Y ahora es el momento de trascender, entre comillas, o digamos, de pasar de esos conceptos a otros, porque no los trasciendes. El que trasciende es el que se queda en el dial distorsionado de en medio. Pero pasa, vete al nuevo escenario, porque estarás mejor si es que te va mal, por favor, con conceptos de pareja. El concepto de pareja ya no emite. Y es que las personas no lo entienden, lógicamente. Entonces, ahora la nueva emisora, ¿qué te hace ver? Pues ya no es la pareja, sino es conexión íntima, pareja consciente. Bueno, yo he oído ya de todo. Es lo mismo, pero con las nuevas características de la nueva emisora. Es lo mismo. El respeto mutuo, el que yo es mi pareja tántrica para llegar a no sé, todo esto. Es lo mismo, no me estoy riendo de esto, aunque yo lo diga con estas palabras, yo no me río de nada porque yo estoy aquí. Hombre, o me río de todo porque todo es muy divertido, pero que yo estoy aquí también. Es que es así, ha cambiado el nombre. Entonces tendremos problemas de la nueva pareja. A mí me hace gracia cuando dicen, no, es que ya yo trascendí el concepto de pareja, pero claro, después tienes una persona al lado de la que dependes en todos los sentidos, pero en todos los sentidos. No puedes ver un ser que te cae bien, igual que te cae bien el camarero, la dependienta o el dependiente de cualquier tienda, el cajero, el fontanero, el jefe, el empleado. No, ese es especial, con quien tienes relaciones sexuales y con quien de quien esperas algo. ¿Ya está? Y que es tu compañero de viaje. Es lo mismo, llámalo como quiera, pero es pareja. ¿No son dos? Si no sería un trío. Pues es lo mismo, es lo mismo. Igual hay parejas también que no tienen relaciones sexuales, pero tienen una conexión, pues es lo mismo. Ese es el nuevo, fíjense, ¿por qué tomé este ejemplo? Porque además me viene muy bien, porque es lo que está ocurriendo. Esa es la mutación del concepto de familia, y la familia tal cual la conocemos ya no existe. Por favor, ya no existe, y se está haciendo mucho daño, porque las personas se separan con hijos, vuelven, es una cosa impresionante, vuelven a vivir con otra pareja, con hijos en medio, es decir, hijos de una pareja, hijos de la otra, de su pareja, y hijos que tienen en común. Y a esto tiene un nombre, es que encima se le pone nombre a esta nueva familia, y lo único que hay es distorsión, y gente que sufre ahí en medio, porque tú dices, bueno, iba a decir una palabrota, ¿qué diantres hago yo aquí en medio? Y claro, y es que después vas a sanarte, vas a una terapia, porque es que mi padre, mi padrastro, tal, no, el otro me tengo que llevar porque es mi tal, la familia, las comidas, los compromisos, y bla, bla. ¿Qué les voy a contar? Que no hayan visto ya. Pues todo eso. Entonces, no ven que no son los que están pasándolo mal en el anterior escenario. En cambio, los que están pasándolo bien del anterior escenario son los que tienen el concepto de familia. Y esto en muchos países, y la mayoría de los que ustedes me están escuchando pertenecen a esos países, vienen de ahí, tienen el concepto, el valor de familia muy arraigado. De hecho, hasta está tan arraigado que es que son como tribus entre ellos. Y hay una infidelidad tremenda, pero la familia es lo primero. Cuando digo infidelidad tremenda, el concepto de pareja trae consigo la fidelidad. Entonces, es muy normal que el hombre, entre comillas, la mujer también, pero el hombre, sea infiel y que tenga varias mujeres. Esto es algo, vamos, que está ocurriendo, que en la mayoría de estos países, la mayoría de las personas. También tiene que ver mucho con el nivel social, por así decir, sociocultural, pero me da igual, viene en el ADN y es así. Entonces, esta gente lo pasa bien, excepto un miembro de la familia de ellos que no se sienta bien en ese escenario, pero estas personas están todavía en el escenario anterior. Entonces, en el escenario anterior, en el dial anterior, hay más gente, lógicamente, es la mayoría de la población mundial.
porque para que el concepto mute, necesita sostenerse para poder pasar al otro lado. Es el suelo. Y entonces, los que están pasando al nuevo dial son menos. Y entonces, si estás al 100% en el siguiente dial, perfecto, tienes tus conflictos. Aquí todos tenemos conflictos. Pero son los avanzados del siguiente escenario. Son los que están a tope con la tecnología. Y son los que están a tope con la nueva conciencia. A tope. Están totalmente identificados con la nueva conciencia, que es ciencia más espiritualidad. Aunque crean que han trascendido eso, no, son los que ya han encontrado su hueco. Perfecto. Y encima permiten y entienden lo que les ocurre a otros. Están en el nuevo dial. Y los que están en el anterior dial son los que en tecnología, son los analfabetos. Los analfabetos actualmente. Lo que pasa es que todavía no se lo ha puesto el nombre y son muchos, muchos y muchos. La mayoría. Entonces, ahí en medio están muy poquitas personas que buscan agarrarse, buscan comunicarse con el entorno, buscan comunicarse en la obra y lo pasan fatal porque no pueden comunicarse, porque tú cuando estás con una persona quieres comunicarte y hablar, pero ya no sabes ni decir ni quién eres, ni qué es lo que te gusta, porque es que ya te has dejado hasta de gustar el arte, por ejemplo, como te gustaba antes. Cuidado, como te gustaba antes. Ya te ha dejado de interesar nada. Las noticias, las películas, nada. ¿Por qué? Porque ya no estás programado con la anterior programación, pero tampoco con la nueva. Y te chirría la nueva programación. Te chirría el nuevo dial, aunque haya cosas que te puedan gustar o no. Entonces lo inteligente es mantenerse así, formarse un personaje para poder subsistir sin grandes dolores ni daños y dar gusto a todo, al otro, al que viene, es decir, al del anterior escenario y al siguiente, y punto. Y hay cosas del siguiente escenario que te van a venir bien y cosas del anterior que también. Por eso cuando las personas hablan de que tengo una enfermedad, pero yo he rechazado la medicina tradicional, y resulta que me he ido a un chamán, o me he ido a hacer no sé qué de Ayurveda, o me voy a la India, yo qué sé, y al final vuelves y es que acabas pues como acabas, ¿no? Y encima te dicen, porque esto me lo han dicho a mí, es que claro, no creí en todo esto, no estoy preparado para llevar la enfermedad, la culpa, la responsabilidad, no he querido mucho en mí. Es decir, están en el nuevo escenario queriendo coger cosas del nuevo escenario y con cosas del anterior. ¿Y yo qué respondo? Digo, a ver, ¿qué es lo que tienes? Esto, ¿qué es lo más fácil? ¿Qué es lo que es más fácil? Medicina tradicional, la medicina nueva, es lo mismo. Pero si es lo mismo, por favor. Quieres cambiar de alimentación porque piensas que eso es lo que te va a curar, pero hazlo desde ti. Es lo más fácil. Si yo estoy en el Polo Norte, pues me será más difícil, a lo mejor, que me hagan una sanación con piedras, pero a lo mejor sí, en los esquimales pues tienen algún rito para curarme. Pues esa sería la terapia para mí. Entonces, dejemos de hacer el idiota. Las cosas están, las herramientas están. Entonces, en un momento dado te va a venir bien la herramienta antigua y en otro momento dado la moderna. ¿A que esta planta es buena para el dolor de cabeza? Pues voy a ver qué tal me va. Es lo mismo esa planta que la aspirina. Es lo mismo. Lo que pasa es que la aspirina es del anterior escenario y la planta es del nuevo. Y cuando ese nuevo escenario mute, esa planta pues será el veneno. Porque resulta que se han dado cuenta de que trae efectos secundarios o de que hace cosas muy, muy malas. Es lo mismo. Todo es lo mismo. Entonces, el que está en medio es el que realmente, ahora viene la buena noticia, el que realmente cuando te posicionas y te quedas en medio, ni bien ni mal, el que tomas cosas del anterior escenario y tomas cosas del nuevo. Porque los escenarios están ahí para ti, que te haces invisible. Te haces invisible. Y entonces, realmente, ¿qué es lo que te pasa? Que estás en una frecuencia más rápida. Cuando digo frecuencia más rápida, precisamente tiene que ser más rápida para que puedas pillar las cosas del anterior escenario como del posterior. El dial anterior al siguiente. Porque el que está en el anterior no puede oír ni siquiera la distorsión del paso al siguiente dial. El que está ya en el siguiente dial está superposicionado.
superposicionado, ya dejó el anterior escenario, ya dejó el día, ya pasó, y aquí me quedo porque me suena súper bien. Y encima todo me resuena, estoy súper bien. ¿Cómo no vas a estar bien si tú eres ese escenario, tú eres esa emisora sonando? Entonces, quienes están allí en medio son realmente los que parece que están sufriendo más, pero esa es la buena noticia. Es el momento del juicio final, es el momento de la decisión de trascender todo, todo y todo. Y entonces los patrones, bueno, ya de esto hablaré en la siguiente emisión, de los patrones que se estaban repitiendo en nuestras vidas, que siempre se repite porque el concepto da vueltas y es un patrón tras otro. En la transición, en el día distorsionado, o te viene el patrón de golpe, vas por todos los lados, para que te quedes en el día anterior o en el posterior, es decir, para empujarte, o te va a venir igualmente, pero para decir, no me importa, yo estoy ya por encima. Yo estoy yendo a una velocidad superior para poder oír los dos diales, porque me ha tocado esto, y ahora soy el vehículo que me estoy quitando densidad, me estoy quitando masa, materia, y la estoy soltando. Y no estoy dando ni energía al anterior escenario ni al posterior, porque en esa distorsión casi no hay energía. Aunque se experimente, se está experimentando en un marco temporal, pero ¿de dónde viene la energía para que se experimente? De la transferencia entre el anterior escenario y el posterior. ¿Quiénes son los que están transfiriendo? Los del medio. Y son los que se meten las manos en el bolsillo, agachan la cabeza para que pase la energía de un lado a otro. Pero yo voy a hacer lo posible para no interferir en ese paso. Por lo tanto, no voy a interpretar la realidad ni desde el bien ni desde el mal, porque es desde donde único se puede interpretar. No voy a reaccionar ante la realidad, no voy a describir la realidad, no voy a buscar un propósito, porque mi propósito es precisamente lo que acabo de decir, es eso, no hacerlo. Entonces, sé que esto lo pueden entender muy pocas personas, muy pocas, pero sé que bien ha valido esta emisión para estas pocas personas, porque podrán decir, bueno, voy comprendiendo mejor qué es lo que ocurre, y voy comprendiendo mejor el que no me tengo que preguntar nada y que tengo que posicionarme, y que esto es lo que hay, punto. Ahora bien, ¿qué quieres sufrir? Pues sigue sufriendo, o te vas para un lado o te vas para otro, ya está, sigue sufriendo, o te quieres meter en un escenario y meter en otro, eres tú el que puede, los otros no pueden elegir, ya están en el sistema de creencias, ya son las otras emisoras, el que puede es el que está en medio, y para mí eso es un gran regalo, poder experimentar una mutación, una transición de conceptos en la transición, en ninguno de los dos extremos, en medio. Eso es, bueno, ahora permítanme, pues es un honor, el honor de la percepción de la conciencia, y es una responsabilidad también. Seguiremos hablando, hablaré de los patrones, de la toma de decisiones, que tiene mucho que ver con la última decisión, porque es la última decisión ahora. Muchas gracias por escucharme, por llegar hasta aquí y por tu compromiso y tu comprensión. Seguimos disfrutando y seguimos adelante. Hasta la próxima.